Ahí vamos. Buenas noches, ¿cómo están? Somos Francisco Valencia, de Valencia Propiedades, y Silvia López, de Giromini Propiedades. Una vez más, compartiendo el espacio del colaboratorio de FASTA, lugar en el que nos gusta estar, y continuamos con las charlas que ya venimos llevando a cabo. Le agradecemos a la Universidad FASTA porque siempre nos da un espacio donde nos permite desarrollarnos y crecer. Así que, bueno, felices de estar acá y vamos a hablarles de alquileres y la diferencia que hay entre hacer un alquiler y gestionar o administrar un alquiler. El alquiler estaría en función del corredor, acercar a las partes y hacer el contrato. Y después la segunda etapa sería cómo gestionamos o administramos ese alquiler. ¿No, Francisco? Exactamente. Bueno, también buenas tardes a todos. También agradecer a la Universidad FASTA y al colaboratorio, que siempre es un gusto estar acá. Ya nos sentimos casi como en casa. Agradecerle a los conectados que nos vinieron a escuchar y a los presentes que por suerte están repitiendo, con lo cual evidentemente bueno. Les está gustando. La idea de esta charla, como decía ella, era hablar sobre alquileres y conceptos de gestión, pero no desde el lado en términos netamente legales, sino, o de artículos específicos, sino más que nada contarles un poquito, con algo de concepto, cuáles son nuestras vivencias diarias, ¿no? Que la realidad que nos pasa casi día a día, dónde es esa cuestión finita que uno va mirando día a día, que va tomando determinadas decisiones que hacen que uno al final pueda firmar un contrato de locación o no, o el día a día. El día a día. Claro, de la gestión, que sí, este arreglo hay que hacerlo y este no. Entonces, bueno, es una charla muy práctica. La verdad que acá tenemos colegas que nos están... no les vamos a enseñar, perdón, a hacer un alquiler, no es la idea. Ni un contrato de locación tampoco. Sino lo que hacemos nosotros día a día. ¿Qué miramos para decir, bueno, sí, hacemos este alquiler? Por ese lado iríamos. Tal cual. Entonces, bueno, para arrancar un poquito, lo primero los primeros conceptos que planteamos es cuando uno toma una propiedad en alquiler, tenemos que tener mínimamente en cuenta esto que se está viendo en pantalla. Para las dos partes, claramente, nombre y apellidos de los firmantes, DNI, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio postal, domicilio electrónico, que hoy es muy importante, básicamente un email, teléfonos de contacto. Cuando hablamos de fiscalidad es porque ahí tiene que ver en algún punto con los alquileres comerciales, que después por ahí vamos a desarrollar un poquito más, y después, puntualmente, en la parte locataria, la demostración de ingresos. Nosotros, creo que las dos inmobiliarias hacemos lo mismo. Desde el lado legal y la obligación vendría pedir un informe de inhibición o anotaciones personales, pero también generalmente pedimos un informe veraz o la empresa que sea, pero que tenga datos, sobre todo bancarios, que tal vez uno no los puede ver en un informe de anotaciones personales. Claro, porque te va a mostrar cómo es su historial, claro, cuál es el comportamiento que tiene frente a las obligaciones que contrajo, si tiene créditos tomados, si cumple o no cumple, si cumple en término o no. Es muy interesante el veraz, la información que te va tirando, realmente saben todo. Si se meten a averiguar de cualquiera de nosotros, sabemos todo. Sí, y además que, además de algún préstamo o lo que sea, también figuran posibles deudas con tarjetas de crédito. Generalmente un inquilino suele tener tarjeta de crédito y si paga la tarjeta de crédito, en general es que tiene grandes chances de pagar el alquiler. Entonces, bueno, esas son las pequeñas cositas que uno con la práctica va empezando a determinar un perfil de un posible inquilino que tal vez hasta puede haber venido inhibido, pero de repente también es ahí donde entran esas cuestiones finitas. Está el juego nuestro también, nosotros lo tenemos enfrente, lo estamos viendo, cómo nos vamos manejando, así que confiemos o nos genere dudas. Ya cuando vas pidiendo las cosas, te das cuenta
qué predisposición hay para mostrar o no mostrar. Eso Exactamente. es fundamental. Y después acá que ponemos garante, que también serían las mismas situaciones, demostración de ingresos, veraz, e informe de anotaciones personales. Y si fuera que el garante da en garantía una propiedad, pedir el informe de dominio como para tener en cuenta cómo está la titularidad del mismo, ¿no? Si tiene alguna restricción. Y también ahí es ahí donde uno empieza a mirar finito, porque hoy nos está pasando mucho que a veces o el inquilino o el garante vienen, por ejemplo, inhibidos por AFIP o por ARBA. Que no es relevante. Que no es relevante, pero te viene inhibido. Entonces, ahí es donde uno empieza a tomar determinadas decisiones. Incluso lo habla con el propietario y dice, mirá, tenemos esta situación, ahora les doy un ejemplo concreto nuestro de esta semana. Pedimos un informe de dominio de una propiedad bien hipotecada por el IAF, que es el Instituto de la Armada Financiero, ¿no? Un préstamo que presta crédito. Que hace créditos hipotecarios para las personas de la Armada. Claro, un crédito ya estaba pagado, tenía 25 años, pero nunca hicieron la cancelación de la hipoteca. Entonces decís, che, ¿la puedo tomar o no la puedo tomar esa garantía? Porque desde el lado dominial tiene una hipoteca. Pero la realidad es que uno dice, bueno, verifiquemos si esto está pagado. Bueno, esta gente llamó al IAF, pidió una especie de certificado de que estaba totalmente cancelado, bueno, y la tomamos. Por supuesto, hablándolo con el propietario, informándole. Que es finalmente quien decide. Que es finalmente quien decide, pero de alguna forma uno le pone las herramientas al propietario para entender que no todo es totalmente blanco ni totalmente negro. Y que en esta Argentina de hoy, que cada tanto algunas situaciones de estas tenemos, nos pasa. ARBA y AFIP es bueno, ahora todos los días. AFIP por el tema de la pandemia y demás, pero no hacías una declaración jurada, no la presentabas, te embargaba la cuenta, vos decís, exactamente. Y a lo mejor eran 5.000 pesos, qué sé yo. Bueno, son cosas a considerar cuando estás evaluando a alguien, porque a cualquiera le puede pasar ese tipo de cosas, y no es que es un incumplidor, no podemos hacer nada con él. Detalles. Exactamente. Entonces, bueno, un poquito eso. Con respecto al tema de la fiscalidad, es otro tema que es bastante interesante porque tenemos que tener claro que los alquileres que tienen destino vivienda habitacional están exentos de pago de IVA. Exactamente. Entonces, ese es un dato bastante puntual, salvo que quien alquile, eso es para personas físicas. Si quien alquila son personas jurídicas, automáticamente no es vivienda única de ocupación permanente. Y buenas tardes, señor Giromini. Buenas tardes. Entonces, al no ser vivienda única de ocupación permanente, ahí automáticamente hay que facturar más IVA. Pero también ahí está el otro detalle, que si en realidad la fiscalidad que importa es la del locador. Es la del locador, exactamente. ¿Por qué? Porque si el locador es responsable inscripto, sí o sí siempre va a facturar más IVA. Si es factura A, si es factura B, se va incluida en el precio. Exactamente. Pero si el locador es monotributista, la factura es C y el IVA desaparece, sea el destino comercial o persona jurídica de inquilino en una vivienda. Porque es común que alquilen las empresas para, qué sé yo, un banco para su gerente. Y bueno, si las dos puntas son responsables inscriptos, es fantástico. Exactamente. ¿Sí, no? Dos temas para comentar sobre el tema de garantía que me estaba acordando ahora es, algunas veces nos encontramos con algunas situaciones que sale de garantía una sociedad. Y ahí tenemos biblioteca para todos los lados. Con cada abogado que uno hable, le va a contar su forma de verlo y su librito. Como en todos, cualquiera de los temas que tratemos, siempre exactamente están hay varias miradas, más de una y de dos. Perdón. No, es así, es así. Un tema que incluso lo hablamos antes de la charla es que la realidad es que cuando hay alguna duda y que el propietario tenga alguna duda, lo ideal es que él lo haga ver con su abogado. ¿Por qué? Porque si mañana hay alguna situación que por alguna causa tiene que ir ese contrato a tribunales, lo peor que puede pasar a nosotros como profesionales es que le diga,
el corredor te hizo esto mal, ¿Y qué es lo primero que van a que es decir? casi seguro. Entonces, porque siempre va a haber una coma, siempre va a haber algo que el abogado le hubiera querido poner de otra forma. Entonces, ante la duda, consultarlo con el abogado del locador, que lo vea, lo consensuamos y son cuestiones lógicas, aceptarlas, porque es lo que le va a generar la tranquilidad. Porque además puede ser que a nosotros por ahí no nos parezca. Y el Exactamente. abogado dice, sí, bueno, y Exactamente. él confía en lo que le están diciendo, bueno, enhorabuena entonces. Exactamente. Entonces, un ejemplo es el que le quería dar de las garantías una sociedad. Yo he tenido abogados y escribanos que me dicen, una sociedad no puede salir de garantía salvo que esté en el objeto de su contrato. Y hay otra parte de la grieta que dice que sí, que es un acto administrativo y que se hace una asamblea, un acta de asamblea en el que autorizan al presidente a firmar y salir como garantía con el inmueble, con la sociedad, lo que sea, y puede. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que uno tiene que hablar con el propietario, plantearlas, y que de última hable con su abogado. Y que su abogado le dice, vayamos por este camino, genial. Después, si hay algún tema, será esa situación. Exactamente. Y pasa lo mismo que hablen con el contador, porque También. te pasa, no sé si me voy, pero me acordé ahora que por ahí, no sé, no sellan el contrato, no lo declaran y dan factura, o al revés, se ponen ahí en ese camino que vos le decís, algo a mí no me cierra, pero si tu contador te dice que lo hagas, lo hagas. Me acordé ahora, que no sé si iba, pero me acordé de la importancia de que el contador y el abogado están y hay que consultarlos. No, y además, pensemos lo siguiente, que con la nueva ley de alquileres plantea la situación de que, si bien todo propietario debería presentar en AFIP sus ingresos, crearon el RELI, que es el Registro de Locaciones Inmobiliarias o Inmuebles, en el cual todas las propiedades que se alquilan hay que llenar un formulario y que en tribunales, si no está presentada esa declaración de RELI, no tomarían el conflicto. caso, claro, no tomarían el caso para pedir un posible desalojo o, bueno, lo que pueda llegar a ser. Sí, en ese momento creo que dice la reglamentación, tienen que averiguar en AFIP, si no está informado lo tienen que declarar, pagar las multas, algo así, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, siguen. nosotros como inmobiliaria tenemos que decirle todo el manual como tiene que ser. Después está en decisión del propietario definir hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo en el contrato pongo que es como una cláusula especial que... La responsabilidad del propietario. Sí, que el locador está informado o tiene la obligación de declarar el contrato en AFIP dentro de, creo que son 15 días. Ya lo informé. Después si lo hace. Perfecto. Bueno, para seguir un poquito con los datos de la propiedad, otro tema también. Título de propiedad, informe de dominio, partida inmobiliaria, que sería ARBA, reglamento de propiedad horizontal, si correspondiere, si fuera un inmueble en propiedad horizontal, es decir, un edificio o un complejo de PHs o dúplex, tasa de servicios urbanos, tasa de obras sanitarias, servicio de luz y gas y planos. El tema de planos, por sobre todas las cosas, es para los inmuebles comerciales, ¿no? O industriales, que son súper importantes al momento de habilitar. Claro, al momento de habilitar, porque la municipalidad no habilita inmuebles que no tiene que condecir lo que dice en el plano con lo que figura en la realidad. Y bueno, a veces pasa y muchas otras veces no. Entonces, uno con la experiencia ya va aprendiendo de que tienen que estar. En el minuto 1 hay que pedirlo porque... Y la peor de todas es, está bien, quédate tranquilo. El quédate tranquilo, no tiene que pasar eso. Y después, sí, es así, es así. Ya empecé a preocuparte. Exactamente. También después en la práctica, el informe de dominio, bueno, a veces uno lo pide, a veces no. Tiene que ver mucho también con la confianza que uno tenga con el propietario. Hay inmuebles que a veces incluso vendemos nosotros que después quedan en alquiler, entonces ya sabemos el origen de todo. Bueno, son esos detallecitos que hay que tener en cuenta para después no tener alguna situación. Otro ejemplo puntual que es entre la propiedad y los locadores es típico. Sucesión, viene uno de los herederos.
No, está todo bien con mi familia, nos llevamos re bien, pero tengo mi hermano que vive en Jujuy y mi mamá vive en Buenos Aires, pero yo vivo acá, vos quédate tranquilo, yo firmo todo. Bueno, no se quede tranquilo. Lo primero que hay que hacer es pedir, El título. pedir el título de propiedad, si hay una sucesión, pedir la declaratoria de herederos, y una vez que está la declaratoria de herederos, o una autorización firmada por todos, o el paso siguiente, confiar, pero el día del contrato que figuren todos, o un poder de una persona por todos los herederos. Porque esos son los detalles que en la diaria lo van a ver que nos pasa casi siempre. Porque lleva, no sé si lleva tiempo, da trabajo hacer un alquiler por todos los recaudos que hay que tomar. Cuanto mayor información tengamos de entrada, va a ser más fácil, porque si no vamos a estar, che, tráeme los planos, la autorización, tu hermano está de acuerdo, me falta ARBA, no sé, un montón de cosas empiezan a pasar. Mejor tenerlo todo de entrada. Si total lo vamos a alquilar, así que tengámoslo. Exactamente. Yo hago hincapié en el reglamento de propiedad, en el caso del alquiler, que en realidad ese reglamento de uso interno le llamaría cuando se alquilan departamentos que tienen servicios, amenities, nos resulta importante que lo tengan y que la gente en el momento de firmar el contrato lo tenga. Para que conozca, ejemplo, horarios de mudanza, cómo se usa la pileta, quién puede ir a utilizarla, quién no puede, en qué horarios van a abrir, cuándo empieza la temporada de pileta, no sé, tiene un montón de detalles y me parece que también es útil y me da mucha tranquilidad tenerlo. Sí, y un ejemplo, hay muchos reglamentos que, por ejemplo, ponen prohibiciones de utilización de amenities para inquilinos y sobre todo en más casos para inquilinos por temporada. Entonces, uno de repente alquila un edificio premium, excelente, con piscina in and out, cancha de tenis, lo que quieras, y de repente No lo tiene la pueden restricción usar. para el inquilino por temporada y es un serio problema que nos pasa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después nos pueden denunciar. También te pueden denunciar, exactamente, tal cual. ¿Qué más? A ver. Bueno, algunas cuestiones que son básicas, pero que no pueden faltar. Los datos completos dentro del contrato, cuando uno va a redactar el contrato, no podemos cerrarle los datos completos de las partes. Es lo que hablábamos, nombre completo, DNI, domicilio postal, domicilio electrónico, quit. Son datos que a veces a uno se le pasa y son importantes. Después, dentro del inmueble a alocar, los datos completos, la partida inmobiliaria, la cuenta corriente municipal y la nomenclatura catastral. ¿Por qué? Porque mañana hay cualquier situación, sobre todo en los comerciales, que hay alguna duda o uno le puso, no sé, 2214 y para la municipalidad era 2218 y hay que hacer, arreglos dentro del contrato. Entonces, lo ideal es donde está la nomenclatura catastral, la cuenta corriente municipal, la partida inmobiliaria, después ya no hay prácticamente duda de cuál es el inmueble alquilado. La duración del contrato, yo sé que parece básico, pero bueno, alguna vez por ahí le erramos. El precio, la forma de pago y el lugar de pago, que no es menor. Y a veces en general uno cuando ya está en el ejercicio es natural, pero cuando uno por ahí está arrancando, y entiendo que hay alumnos de la carrera, me parece que son datos que tienen que tener en cuenta al principio. Y claramente el destino para el que va a ser usado el inmueble, que para vivienda es vivienda, pero cuando vamos a alquilar comerciales, típico del inquilino, ponele venta minorista y Después vende de todo. distribuidora mayorista de químicos, y decir, no, eso no se puede. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son las que nos pasan muy en la habitualidad, ¿no? Es así. Le cambian el destino y ya lo tenés adentro y decís, ¿y ahora qué digo? Entonces, bien clarito cuál va a ser el destino y la prohibición de cambiar el destino. Exactamente. Y que tiene que estar una autorización de Sí. acuerdo de partes expresa, firmada por la parte propietaria, que no es. Pachi, los que claran el contrato, piden el contrato que tiene un destino y van a necesitar por otra cosa. Claro. Y tenés que rehacer el contrato y después no te quieren volver a pagar el sellado. Es verdad. No sé si se escuchó. ¿Se escuchó? Perfecto.
Sí, sí, completamente. Lo que dice Marcelo es así. A veces la gente dice una cosa, hace otra y la culpa. Sí, por supuesto. El destino. Justamente. Claro, está buena la... Está bien. Para mí es importante que lo sepan, porque nos ahorra un tema, un problema. ¿Cómo es tu sí- nombre? Perdón. Sabrina Pexar. Acá Sabrina nos comentaba de que ella es productora de seguros y que ante un inconveniente, si el locatario cambió el destino para lo que fue locado y hay un seguro, el seguro puede no pagar el seguro por haber el inquilino cambiado y no haber avisado el destino para utilizar el inmueble. Perfecto. Vos decís, claro, después de que hicieron el seguro y dijeron voy a poner, no sé, una perfumería, cambiaron el destino, hay un siniestro. Claro. Tal cual. Perfecto, es una muy buena aclaración porque volvemos a lo mismo, son cuestiones prácticas que nos pasan y que generalmente además el corredor termina siendo el fusible. Entonces, son cosas interesantes para tener en cuenta. ¿Eh? ¿Qué más Bueno, hay? seguimos un poquito. Bueno, acá en realidad lo que pusimos fueron 4 o 5 ítems puntuales que de alguna forma vino a cambiar la nueva ley de locaciones, que fue en el año 2020, julio del 2020. Julio del 2020. Bueno, que vino a cambiar algunas situaciones y ya son de público conocimiento, pero bueno, siempre es bueno recalcarlas y charlar un poquito también estos cambios que vemos, si fueron positivos o negativos en algunos casos. Lo que tiene la nueva ley es que es súper restrictiva para el destino habitacional y así todo dejó casi libre contratación entre las partes. Salvo para el lo cambio comercial. de Sí, 2 a 3 años, no hay exactamente. nada más. Exactamente. Con lo cual, para los que en general tenemos una cartera interesante de alquileres comerciales, realmente nos dejó muy abierta la posibilidad y así como uno puede criticar de alguna forma las cuestiones del destino habitacional, para comercial quedó genial, realmente. Entonces, bueno, como decíamos, leyendo un poquito, el plazo mínimo pasó de 2 a 3 años, que para poder actualizar obligatoriamente tiene que ser una vez por año por un índice que se llama Índice de Contratos de Locación, que publica mensualmente el BCRA. Eso hay que reconocer que es fácil de poder determinarlo, con lo cual es fácil de poder explicárselo al inquilino y que lo podemos ir más o menos previendo también. Así que en ese sentido está bueno. Después uno de los cambios que introdujo es en el depósito de garantía, que solo se puede cobrar un mes del primer año y que debe ser devuelto en el equivalente a un mes del último año de contrato. Y además que debe restituirse al momento de la entrega del inmueble, que es un tema, porque por usos y costumbres siempre esperábamos 1 o 2 meses y los propietarios no están acostumbrados. No sé si tanto, pero devolverlo en el momento, no sé si me gusta tanto. Por eso, es complejo porque los propietarios no están acostumbrados. Un ejemplo que me pasó la semana pasada. Tomo el departamento y justo estaba se estaba entregando, para mí estaba bien. Llegó el propietario, lo vio, dijo que estaba bien, a los 3 días, no, pero hay una pared que la veo que... Ya está. Ya pasó. Entonces, bueno, tiene sus situaciones. El tema de tener que entregar sí o sí el depósito de garantía en el mismo acto. Ahí me Vamos parece a ver, esto va a empezar a pasar en el 2023. ¿Qué ocurre ahí cuando...? va a ser masiva esa situación. Claro, ahí nos vamos a dar cuenta qué resistencia hay, si da resultados, si lo que devuelven después aparecen cosas rotas, ¿qué hacemos? 2023 va a ser recién. Por ahora estamos solamente imaginando. Sí, o con algunas cuestiones que se van antes y ahí lo vemos, pero es un tema. Bien. Bueno, y después, lo clásico en la resolución anticipada era que transcurridos los 6 primeros meses, el locatario podía resolver el contrato pagando un resarcimiento al propietario de 1 mes y medio
si, Era en el primer año. si era en primer año y de un mes si era dentro del segundo. Lo que introdujo el cambio, la ley, es que transcurridos los primeros 6 meses, el locatario, si avisara fehacientemente con 3 meses de anticipación que va a resolver el contrato de locación, no debe pagar indemnización por resolución anticipada. Yo le doy mi opinión, a mí me parece que está bueno. Me parece que es interesante porque nos ha pasado de situaciones que decís, che, mirá, se separaron y se van, y el propietario, y avisaron con un tiempo suficiente, incluso en momentos como ahora que... Es justo. Claro, que hay alquileres que se puede alquilar rápidamente, el propietario no tiene ningún tipo de mes, viste, sin alquilar, y me parece que en ese sentido estuvo bueno Sí, introducirlo. comparto. Después, bueno, otra cosa que para mí también fue interesante, que es más clara respecto a las reparaciones en el inmueble y en el pago sobre uso y goce del inmueble. Y acá pongo el ejemplo característico, corte de suministro de gas en todo el edificio. Vino Camusi, cortó el gas porque, bueno, alguna denuncia anónima o algún Olor a gas. algún olor a gas, propietario que llamó, cortaron todo el edificio. Inquilino desesperado, ¿no? Porque no tenía gas, no se podía calefaccionar, no se podría bañar. Propietario, a mí no me importa. Yo quiero cobrar todos los meses. No, mira, nos ha pasado a todos discusiones. Primero ¿no? a comprar artefactos eléctricos para solucionar el problema lo más rápido posible. Que si después todo el edificio ponía todo eléctrico, empezaban a saltar todas las térmicas, porque no estaban preparados para el suministro eléctrico. Eso en el caso de que el propietario sea una persona, ¿no?, viable y que diga, comprale todo, no hay ningún problema. Entonces, me parece que está bueno porque le da luz. A ver, como todo, siempre puede haber un inquilino que puede pasarse de la raya y cualquier cosita que se Es que rompe ahí en es 24 horas. Eso es querer lo difícil arreglar. de establecer, Exactamente. porque uno no vive ahí. Entonces, ¿esto por qué pasó? ¿Es responsabilidad de quién? ¿Venía mal, ya estaba mal o fue un mal uso? Exactamente. ¿Es tan chiquita esa diferencia o no? Sí, es que un ejemplo concreto es sarro en las cañerías, sarro en la grifería, sarro en el termotanque. Inquilino, 5 años. No, bueno, que me lo reparen. Hace 5 años. Hace Ese 5 sarro años. es de Me pone un poquito nerviosa ese reclamo. Claro, es así, digamos. Entonces, ahí es donde está buena la función del corredor cuando tiene la gestión mensual de saber dirimir que va y que no, ¿no? Ese es un tema importante. Pero bueno, yo creo que esto vino sobre todo a dejar más claro ejemplos de estas características, no sé, el gas. ¿No hay gas? Bueno, mirá, el uso y goce de la situación, el alquiler son 50.000 pesos, bueno, pactemos un alquiler menor, que no deje de pagar, pero tampoco tiene la misma contraprestación que si tuviera el gas natural. Entonces, bueno, esas son las situaciones que hay que... Y hay cosas, estaba pensando, nosotros en los contratos pedimos un seguro de incendio, responsabilidad civil, y algunos también contratan de paso un combinado familiar, y hay cosas que pueden ser resueltas desde ese lugar. Exactamente. El endoso hacia el propietario. Tal cual, no. Eso es muy importante. No, endosada a favor del propietario. Del locador. Sí, en los contratos tiene que decirlo explícitamente. Sí, lo dice. Tiene que decirlo explícitamente para que si mañana hay un tema, el propietario pueda accionar también y que no dependa solo del inquilino. Eso es muy importante. Porque hay situaciones que se pueden resolver desde ahí, desde el seguro, Sí. que pueden estar pasando. Tal cual. Y bueno, después es más clara en relación al pago de las expensas. ¿Por qué digo esto? En Mar del Plata no pasa tanto porque por usos y costumbres en Mar del Plata se suele alquilar con expensas incluidas, o sea, que las paga el propietario, pero en todo el país se paga en general más expensas. Y la realidad, sobre todo en Capital Federal, era un uso y costumbre de cargarle al inquilino no solo las expensas ordinarias, sino también las extraordinarias. Que de ahí, de alguna forma, después son los reclamos de las asociaciones de inquilinos por abuso del lado del propietario. Entonces ahí quedó bien claro, ¿no? Es verdad. Lo que pasa que también, no sé, a mí me pasa, ¿no? En algunas
¿cómo se dice?, administraciones, no son muy claras muy liquidando. La verdad que es difícil de entender y no te ponen esto es extraordinario. Exactamente. Algunas sí, ¿eh? Sí, sí. Pero algunas son muy difíciles. La gente dice, ¿pero qué pago acá? ¿Qué es lo que me corresponde? Le están llamando a la administración que desglosen un poco esos porcentajes, qué es mío, qué es de ellos. La verdad que se complicó desde ese lugar. Sí. Debería ser más clara la liquidación de expensas. No se quedan tranquilos con lo que están pagando. Exactamente. Tal cual. Bueno, seguimos. Bueno, lo que comenté hace un ratito, dentro de los contratos comerciales, sacando el tema del plazo, que son 36 meses el plazo mínimo, libre contratación de partes en todo, en el depósito de garantía, En la indexación. en la indexación, la forma de pago, etc. La realidad es que está empezando a pasar mucho de que ya hay actualizaciones ya no solo semestrales, empiezan algunos a querer, con el tema de la inflación, que Trimestrales. está pegando fuerte, trimestrales, en algunos casos con aumentos ya fijados, otros bajo índices, digo, no sé, no solo el INDEC, también algunos que es el precio de la nafta o que tenga que ver con el destino de la actividad de la a actividad a desarrollar. desarrollar, exactamente. Entonces, está pasando, no sé, en unas panaderías, a veces con el tema de la harina, nosotros en nuestro caso. Que no sería grave, si las partes están de acuerdo Claro. en hacer ese arreglo. Nosotros, por ejemplo, hace poquito le alquilamos a una cadena de pinturerías y fue un mix de productos de distintas marcas y además no de la misma cadena, sino de una cadena competidora, para que no crean que de alguna forma hay alguna vivada con respecto a los precios. Entonces, bueno, la realidad es que hablo, creo en mi caso, nos sentimos súper conformes con esta libertad para poder contratar, porque realmente la gente Se llega a un acuerdo. ajusta más a lo que quiere cada uno. Exactamente. Se ponen de acuerdo, dicen quiero esto, dentro de la ley, de lo que Por se supuesto. puede hacer, se ponen de acuerdo y avanzan. Y también les da libertad hacer retoques en el transcurso del Exactamente. contrato, porque pueden verse perjudicados o no, pero bueno, hay cosas que ajustar y las hacen. Eso y además, Eso está bien. ya también hasta entrando en el perfil de inquilinos, cuando uno tiene que sentarse a negociar con un comerciante, con un industrial, con un profesional, es distinta la conversación. La vivienda es la casa, es donde va a vivir. También el reclamo es distinto, las urgencias a veces son distintas. En cambio, cuando uno se sienta a hablar con un comerciante, es más determinado a la hora de plantear los puntos sensibles. La vivienda, de alguna forma, es, bueno, por ahí tal vez los puntos sensibles son la calefacción, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son más de la diaria. En cambio, el comerciante es más pragmático, exactamente. Va al punto que tenemos que conversar y el resto está. Y siempre Incluso, se terminan poniendo de acuerdo. sí, además, incluso a la hora de tomar las propiedades, un local puede estar despintado, pueden funcionar mal las cosas, y todo eso se negocia y se habla. Cuando uno va a hablar con un inquilino de vivienda, tiene que de mínima asegurarse que esté funcionando la calefacción, el agua caliente, las canillas, las puertas, porque eso entra y al otro día es un reclamo directo. El comerciante en ese sentido... O entran re contentos, ¿viste? Porque justo encontraron lo que necesitaban, el precio que necesitaban, estaba todo bien, van re contentos. 3 días le duró, porque después empiezan a notar estas cosas, ¿viste? Que por ahí la puerta no cerraba tan bien, aunque cierra, o que una canilla pierde. Entonces, nada, a los 3 días ya estás poniéndote en órbita en resolver eso, hasta que se encamina. Llega un momento que se ordena, pero al principio pasa esto. Ejemplo clásico de casa o departamento que tenga caldera y que por ahí lleva 1 mes o 2 meses apagada, se bajó la presión. Llegan a la propiedad, la caldera, no anda, llama a un calderista. No, pero pará, ¿cuál es el error? Fíjate, porque hay una manijita abajo, uno ya va aprendiendo, tener la manijita abajo para levantar la presión. Entonces, esos reclamos son, pero clavaditos. En cambio, el comerciante no, el comerciante ya tiene otra gimnasia a la hora de plantear las situaciones y cuando entra ya sabe cuál es la inversión que tiene que hacer y cuál no. Siempre puede surgir alguna situación puntual, pero son completamente distintos.
¿no? Sí, señor. Bueno, un poquito hablando del tema de gestión de alquiler, con Silvia queríamos más que nada aclarar de que tenemos que diferenciar completamente la función del corredor con la de la gestión del alquiler mensual, que tiende a confundirse completamente y que todo el mundo cree que es el mismo trabajo y no es lo mismo. La realidad es que, miren, esto es algo personal, en los últimos 4 años yo estuve en la Comisión de Legislación y Denuncia del Colegio de Martilleros y en el tema de alquileres, la mayoría de las denuncias y de las denuncias que llegan a los colegas y de los reclamos son cómo estaba la propiedad, generalmente vivienda, que supuestamente no se entregó como se había planteado, devolución de depósito de alquiler, de garantía, ¿está? Son los dos temas. Y en general las dos tienen que ver más con la gestión del alquiler que con la función del corredor inmobiliario, que es acercar las partes y firmar el contrato de locación. Es así. Si Entonces, quisiéramos, podríamos retirarnos ya. exactamente. Ya está hecho. Exactamente. Y hay que tener claro que hay que cobrar por un trabajo y por el otro, porque además la gestión mensual lleva mucho tiempo. Ujú. Es un temazo, y además el riesgo de cobranza, porque uno de alguna forma, no digo que está garantizando la cobranza, pero bueno, al ponerse en el medio, vas a ser siempre la primera línea de reclamo del propietario de por qué no paga antes del 10. Entonces, hay que tener muy claro ese tema. Y por eso un poquito el texto que dice acá, al momento de pactar con la parte propietaria de la gestión mensual, debe dejarse claro los alcances que tiene la misma, ya que tiende a confundirse la gestión y cobranza con la administración del inmueble. Porque una gestión de cobranza es, bueno, yo gestiono un poco los reclamos posibles ante inconveniente que pueda tener la propiedad y la cobranza, pero yo no pago los impuestos y a fin de mes te hago una liquidación como un administrador. Entonces, pero tiende a confundirse, entonces hay que tenerlo muy clarito. Y esto es una sugerencia que, aclaro, no la aplicamos, pero, Pero es que está pero es muy bien lo interesante. que dice. En algunos casos incluso se recomienda firmar un contrato por separado donde quede bien explicado el servicio a contratar de gestión y cobranza de alquiler y que lo firme tanto el inquilino como el propietario. Porque después viene el reclamo. Inquilino, pero yo te dejé el depósito de garantía a vos. Sí, pero yo se lo di al propietario. Sí, me acordé que esto de que firmar un contrato, hicimos un curso además. Exactamente. Lo hicimos. Con Mariano Esper. Con Mariano Esper. Se ve que... gran abogado de Buenos Aires, Sí, especialista nos en encantó contratos. el curso, pero Muy recomendable. no hicimos el Bueno, contrato. exactamente. Él recomienda firmar Hacer contrato. ese contrato porque volvemos a lo mismo. Después empieza esa situación que el inquilino viene y te reclama como si fueras quien tiene la última palabra en todo y no es justamente lo que nos pasa. Nosotros tenemos que consultar todo. Entonces, el tema de la gestión lleva mucho tiempo. Cuando empieza uno, tiene algo interesante que genera un dinero mensual, entonces gran parte de los colegas tienen una cartera de cobranzas mensuales porque, bueno, genera esa estabilidad que a veces nuestro rubro no la tiene, pero hay que ser conscientes de que eso lleva tiempo todos los meses y que un inquilino que suele retrasarse es un dolor de cabeza que te saca tiempo físico y mental para poder dedicarse uno a lo que más debería importar, que es vender, que es lo que nos da la diferencia Es que de hecho para poder vivir. se ha planteado muchas veces así en nuestras oficinas, ¿o no? Exactamente. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos alquileres? ¿Solamente vendemos? Exactamente. Se plantea eso, porque como esto lleva mucho tiempo, te distrae de por ahí dedicarte a atender bien a un cliente que quiere comprar porque estás haciendo esto. Surge el planteo, pero también decimos, está bueno los alquileres. No, si por tenés supuesto. buenos alquileres, sobre todo, está bueno. Hablando en nuestro caso, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 personas que están 8 horas por día en la gestión de alquileres. O sea, se dedican a eso, cobrar, gestionar, arreglar, etc. Depende de determinados volúmenes, pero la realidad es que uno tiene que tener en cuenta de que es una cuestión importante. Todos los meses lleva bastante. Sí, sí. Bueno.
Nada, con Silvia estuvimos un poquito también charlando, porque a veces son números que uno no hace, y queríamos más o menos casi hasta compararnos, en el buen sentido de la palabra, de ver dentro de nuestra cartera cómo estaba compuesta en porcentajes entre residencial y comercial, a ver cómo estábamos. Bueno, los números son relativamente parecidos, ¿no? Parecidos. Eso quiere decir que somos bastante parecidos como inmobiliarios. ¿Eh? Sí, porque está bastante parejo. Exactamente. Vos te lucís muchísimo más que yo en comercial. Nosotros tenemos bastante comerciales. Para nosotros es importante y también lo que tenemos que tener en cuenta que generalmente los locales y galpones a nivel económico tienen valores superiores a lo que son la vivienda. Entonces, en dinero es más el porcentaje del 32% que figura ahí, que eso sería en cantidad, digamos, de propiedades, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros hicimos otra cuentita dentro del 68% de residencial. ¿Qué hay? Tenemos 70% de 68% son departamentos y 30% son casas. Tenemos pocas casas en alquiler en relación. Nosotros igual. No sé exactamente el porcentaje, no sé si lo tendrás vos, Tomás, pero casi todos son departamentos. Y un gráfico Muy poquito. que no pusimos, que ellos lo hicieron, nosotros no, es que está bueno, justo con productora de seguros, a ver, dentro de la cantidad de alquileres que tenían, ¿cuántos venían por garantía tradicional, es decir, o recibos de sueldo o propiedades? ¿Y cuántos por seguro de ¿Y cuántos por seguro de caución o de alquiler? Y era... Casi nada. Sí. Hay cierta resistencia. ¿El 5% era? Sí, muy poquito. Muy bajito. Sí. Muy poquito, muy poquito. Una pena porque es una muy buena garantía. Yo después lo hice ver rápido y creo que de la cantidad que tenemos, creo que eran 5, 6. Y la realidad es que uno a medida que empieza a funcionar con los seguros de alquiler, preferís toda la vida el seguro de alquiler. Pero seguro. Es que la casa te la vendieron al día siguiente que la dejaron en garantía. ¿Y cómo lo sabés? Por más que digas que tenés que avisar y reponer, ¿cómo te enterás? Para mí el seguro es fantástico, pero la gente lo que evalúa también es que es un gasto más. Eso es un tema. Ahí quedan frenados. Pero para el inquilino muchas veces es un gasto más que a veces no lo quiere o no lo puede afrontar. Fíjate, no lo hemos hablado, pero coincidimos que la realidad es que si el mercado tendiese a ir hacia seguros de caución, es más rápido y es más seguro realmente. Porque la compañía, sumamente seguro. La compañía puede ser por ahí un poquito más burocrática, porque va a pedir tal vez más determinadas pruebas o documentación para el pago de desperfectos, si es que estuviera contratado algún desperfecto, o para el pago de los alquileres adeudados. En la realidad la compañía va a pagar siempre. Y un garante personal, como dice ella, a los 3 días puede vender la propiedad, se puede insolventar, se puede ir a vivir al exterior y no nos enteramos nunca, realmente. Por eso también es interesante esa cuestión finita, no formal, de ver qué sensación te da la persona a la hora de que vos estás charlando. Lo que decíamos al comienzo. Exactamente. Porque hay otro tema. Con el inquilino hay que hablar, hay que preguntarle, hay que sacarle información. La gente habla y te cuenta. Y cuando vos te cuentan... Vas agarrando... Claro, vas generando el perfil de la persona y vos te vas dando cuenta, este me va a complicar y este no me va a complicar. Y después, si dan alguna referencia de un colega, llamar al colega. ¿Cómo te fue? A mí me llamó, no me acuerdo, qué colega, antes de ayer, para preguntarme, mirá, ¿qué tal es este? Y mirá, te va a pagar, pero te va a pagar a partir del 20. No te va a dejar ni un mes pero te va a pagar a partir del 20. Bueno, eso es lo que me parecía a mí, pero mirá, con lo que me pero paga. Lo ratifico, pero paga. Bueno, listo. Y ahí vos ves con el perfil de tu propietario si estás dispuesto a decir, che, con este propietario va para adelante. Porque a veces hay que tener en cuenta eso. Porque hay propietarios que si el 11 no pagaron, están llamándote todos los días. Entonces hay que tener esas cuestiones. Sí, y no entienden que el 11 todavía estamos a término, porque hay gente que no nos pasa. Yo no tengo incobrabilidad, ¿eh? Bueno, eso lo hablamos otro día. La realidad es que otra cuestión no es que nosotros somos demasiado buenos, pero lo vemos en el mercado y que hablamos con los colegas. En general no hay incobrabilidad en los alquileres. Hay algún díscolo que se retrasa. A eso iba.
Perdón, por Sí. eso iba por lo que me preguntaste antes. Decís, la gente te dice, pero el 11 no pagó, el 12 no pagó, pero están pagando todos. No es Exactamente. que la gente está colgadísima y no paga, están pagando. Se atrasan un poco, pero pagan. Rescatemos eso. Incluso en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena, que Exactamente. estábamos todos encerrados, la gente llamaba preocupada para pagar y no teníamos forma, salvo por transferencia, ¿no? Pero Y tampoco tomaron esta opción que tenían perdón, no sí, recuerdo. de no pagar y empezar a pagarlo a partir de No lo septiembre. del 2000. tomaron. Muy No lo pocos, tomaron. algunos, pero en general ya la gente pagó. Nosotros, cuento este caso, era un galpón en Batán, que era una cancha de fútbol, que fueron los últimos en abrir. Estuvo de abril a septiembre sin pagar. Y nosotros hablamos con él y decíamos, el propietario nos da la posibilidad de que te vayas, no te preocupes, no sigas generando deuda. Y el señor nos decía, no, yo les prometo que voy a pagar, yo les prometo que voy a pagar, todos con la preocupación de, no sé si iba a pagar. Arrancó, empezó de a poquito, y para marzo del 2021 había pagado. La gente es buena en general. Y además porque elegimos... Pero es un caso al revés, en un gimnasio, y el propietario comprendió la situación. Y le decía, no voy a cobrar, así, están cerrados. Y finalmente el inquilino, cuando pudo volver a abrir, como que le dio un mes en compensación, como agradeciendo Claro. que me pague los gastos, Exactamente. No, por supuesto digo, hay propietarios que lo entendieron completamente, que no les cobraron los 3, 4 meses que fueron los duros, y que después, bueno, por ahí hubo algún resarcimiento del inquilino que lo ayudó un poco, o ya estaba para cerrarse, para terminar el contrato, y se podrían haber acogido a la ampliación hasta marzo, y dijeron, no, yo me quiero quedar más tiempo, renegociemos de vuelta, y se armó un contrato nuevo. Por eso digo, la gente es razonable. Y también será porque elegimos bien el, Eso es verdad. el Sos candidato. muy bueno. Vos también sos muy bueno, ¿no? Pero quiero decir, estamos eligiendo bien, evidentemente. Exactamente. Claro, sabemos que en todo esto que hicimos dio resultado. Tal cual. Perdón, Pablo, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno. Es porque no estamos. Del 1 al 10, pero van todo del 15 al 20. O sea, el contrato inicia el día 15 y pagan del 15 al 20. Entonces, claro. Bueno, acá lo que plantea Gaby es que por ahí no hace el mes calendario si es que el contrato arranca a mitad de mes, entonces ahí es donde se corren un poco los días. Nosotros, por ejemplo, somos al revés. Nosotros, si arrancamos un día, no sé, 15, le ponemos 36 meses y 15 días. Entonces, o paga el mes y medio adelantado, o pagan los 15 días adelantados y ya se acomodan a mes calendario. Sí, llevamos Eso lo mes pactamos con el calendario inquilino. también nosotros. porque hay gente que cobra sueldo y dice, a mí nunca, a veces no me pagan en fecha, que yo tengo miedo de no llegar. Entonces, ¿sabes qué? Como que ordenó un montón y no tenés todo. Exactamente. Tal cual. Así que bueno, si no hay una pregunta... Nosotros ya contamos lo agradecerles. que teníamos que contar. Exactamente. Así que bueno, agradecerles la presencia a todos. Sí, exactamente. A todos y nuevamente Pablo que nos está asistiendo. Atrás, exactamente. Y a Fasta, y a como siempre. Fasta nuevamente. Así que. Gracias.